Sí. Sí, ahora sí. Ya estaba como anticipándome, entregando el saludo a Javier Jaimovich, que está con nosotros y hacía alusión a esta tarde nublada de Santiago. Parece que incluso llueve ya en la entrada de verdad al otoño, un otoño bien especial. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, gracias por la invitación, Fernando. Gusto de saludarte y gusto de estar aquí en esta transmisión. Bueno, lo primero es que en general los invitamos a hacer un poco a repasar como sensaciones, impresiones, ideas que a todos se nos han despertado de alguna manera, evocado también en una circunstancia, por decirlo menos, como muy, muy especial, muy única en nuestra historia, muy inédita, ¿no? Finalmente éramos una generación que parecía que no había llegado o había llegado tarde como a las revoluciones que en sus últimas vertientes, digamos, por lo menos para cierta parte de América Latina y el occidente, estuvieron en los 60 y de repente estamos envueltos, en el caso de Chile, en un proceso muy, muy rico, diverso, pero también problemático y ahora que está dando expresiones incluso de gravedad, ¿no? Con el tema no solo de la salud, sino del hambre, ¿no? Por supuesto. Mm. Eh, sí, es una sensación bien vertiginosa, ¿no? De sentir de que ya era fuerte e importante, revolucionario lo que estábamos viviendo desde el 18 de octubre en adelante. Después se viene esta pandemia mundial y la sensación es como, bueno, qué es lo que sigue? A qué nos tenemos que estar preparando? Eh, Mm. y digo que, claro, que es vertiginoso porque está recordatorio que por lo menos, como bien decías, como nuestra generación, quizás estábamos mal acostumbrados a una estabilidad o una sensación de estabilidad que era en parte falsa y en parte poco realista con lo que realmente nos da la naturaleza, con lo que ha sido la historia humana de toda su historia. Entonces, me produce a mí como esta sensación, por supuesto, de preocupación, de temor de lo que está pasando particularmente estos últimos días, semanas en Chile, y qué es lo que nos va a deparar el futuro en términos de salud pública, en términos de lo que esta tragedia va a afectar al resto a toda nuestra comunidad. Pero al mismo tiempo una sensación de estar muy vivo, de estar como, de sentir que son momentos significativos, que son hitos importantes en la historia humana y de nuestro país también, que me impulsan a querer proponer, a querer realizar acciones, a poder ayudar cada uno desde su lugar y también tiene como esa dualidad, ¿no? Como de realmente despertar. Hay una, hay no sé, una frase que me quedó resonando hace un tiempo que es todas las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte o que tienen un susto importante en su vida, después declaran que aumenta su nivel de felicidad, que aumenta su nivel como de estar conscientes de lo valioso que es la vida humana y de esta experiencia que tenemos. Entonces, hay un poquito de eso también, creo, en lo que está pasando. Sí, y además con una serie de contradicciones que también he conversado con otros artistas respecto por un lado, una cierta recuperación, tanto de valores como de prácticas, como por cierto de discursos y en términos así más políticos de lucha, digamos, ¿no? De banderas, el feminismo, incluso muchas de las causas que emergieron o se fortalecieron o incluso impulsaron también al movimiento a partir de octubre en Chile,
y que significaban una expansión, una salida a la calle, un uso del espacio público, una manera distinta de acompañarse, ¿no? Es casi como en el pasado, el siglo pasado, esa como cena de Navidad en las plazas, la Plaza de Ñuñoa, la Plaza de Dignidad, el Año Nuevo, etcétera. Y hoy eso todo en una etapa como de repliegue, ¿no? Como de reobservación, de encierro también, de alguna manera también de algo a lo cual hay que tener cuidado en no simplemente disciplinarse, ¿no? Sí, es un repliegue del punto de vista de masividad, de actividad en foros más públicos, pero mi sensación también es que es una continuación y hay una reflexión en torno a cómo esta pandemia también nos llega como estructura social. Y ahí, claro, he visto y he percatado eh, como las redes sociales, obviamente, y todas las conexiones que nos permiten estas redes, han sido manifestaciones de mucha reflexión y expresiones como de ese movimiento. Y porque sin duda, toda crisis y todo lo que ha estado sucediendo, como esta sensación como que nos están quitando distintos filtros, distintos como velos que nos impedían también ver con mayor detalle cuáles son las desigualdades que tiene nuestra sociedad y cuáles son los problemas estructurales que, que, que tenemos muy profundos y que por supuesto que esto como que nos ayuda a irlos desvelando y revelando, ¿no? ¿Cómo, bueno, siempre he sido, a lo largo de las diferentes conversaciones que he tenido, que hemos tenido con otros académicos, con otros representantes como de diferentes áreas, bueno, obviamente que el mundo de las percepciones es muy importante y ha variado y ha sufrido como un cambio fundamental, digamos, ¿no? Por ejemplo, para qué decirlo, para la gente que trabaja con el cuerpo, la escena, que tú también trabajas en proyectos de esa naturaleza, pero quería llevarte al ámbito más bien del sonido propiamente tal, ¿no? ¿Qué mutaciones, qué modificaciones, qué sensación te da que han tenido o que ha modificado este uso de las tecnologías, los encierros, esos ecos que hay ahora en las comunicaciones, esos silencios también que le tememos, yo creo, y le temíamos hace mucho tiempo y que lo rellenamos con noticias, televisiones, sonidos, ¿no? Que llegan ahí al fondo del departamento de la casa, qué te produce o qué te ha generado? Obviamente ustedes que tienen un oído también afinado para percibir otras cosas, digamos. Sí, está interesante eh, la pregunta y reflexión. Me imagino que muchas capas que se pueden analizar. Hay resultados inmediatos a lo que está pasando y que viene incluso desde antes de, de este enclaustramiento y que tiene que ver con los sonidos de la ciudad. La ciudad ha estado cambiando muchísimo en los últimos 6 meses. Desde las mismas manifestaciones y movilizaciones que para alguien que le interesa registrar eso, para mí ha sido una muy buena fuente de grabaciones, de estar saliendo a las marchas, las movilizaciones. Recuerdo, yo vivo muy cerca de Plaza Dignidad, entonces todas las movilizaciones pasan por fuera de mi edificio. He tenido la oportunidad de registrar eso y tener ahí un material riquísimo. Me llamó particularmente la atención la movilización de este 8 de marzo, donde yo nunca había tenido la oportunidad de presenciar y escuchar una marcha mayoritariamente o casi 100% de puras mujeres, lo que le da un timbre bien característico y también hay mucha riqueza ahí de ese material sonoro. Y después pasamos al contraste de estos toques de queda, ¿no? Toques de queda donde hay un silencio en la ciudad que es inédito y que podemos tener realmente. Yo he pasado muchas noches en el balcón de mi edificio simplemente escuchando la ciudad, que es algo que cambió completamente. Y, y eso,
claro, primero con una impotencia y una frustración tremenda porque eran toques de queda eh, obligatorios impulsados por el gobierno, por las movilizaciones. Después esta otra situación que te cambia esa percepción también, y si bien la sonoridad podría tener una característica similar, como que tiene una percepción muy distinta. Por Una es de supuesto. represión, la otra es más como de cuidado, y todas esas lecturas me parecen interesantes como un mismo material puede tener esa interpretación. Y además bueno, interesante que reaparecen los cacerolazos, ¿no? Ahora, justo hace 2 días con el aniversario del 18 de octubre, o más que aniversario, mensuario, Claro. ¿no? Que se cumplen 7 meses y que, bueno, se aproxima seguramente un periodo en donde los sonidos de nuevo de las manifestaciones y en particular, por ejemplo, los caceroleos o los cacerolazos son una fuente de participación, ¿cómo decirlo?, secreta, entre comillas, que en Chile fue muy, muy importante durante la dictadura, que después incluso fue utilizada en diferentes momentos políticos, pero muy pequeños. Yo creo que fue hasta el movimiento del 2011 donde ahí se volvieron a llamar a ciertos cacerolazos, se recuperó, y bueno, ya obviamente en el movimiento del año pasado se recupera del todo, pero es interesante y fuerte esa imagen de los silencios y los gritos muy, muy intensos que ha vivido la ciudad y el país en los últimos meses, ¿no? Sí. Sí, y lo hace contrastante. Yo también me quedo con una sensación que me ha producido como desde el ámbito sonoro, como estas nuevas lecturas de la palabra de escucha, ¿no? Eh, como todos los momentos y todas estas como reflexiones que suceden en lo que significa escucharte a ti, no directamente, sino mediado por esta conexión, el poder escucharnos en nuestras, eh, nuestras casas, nuestros hogares y todas las conversaciones, las intimidades que están apareciendo con la familia, con uno mismo, ¿no es cierto? Con estos balcones, con estos vecinos, con estas comunidades, con estos distintos anillos. eh, y la reflexión con que me he quedado también es que eh, esta urgencia nos amarra constantemente al presente. El no poder saber qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar la próxima semana, hace que la escucha también sea un acto muy casi que muy meditativo, ¿no? Como de poder estar conectados constantemente con el presente, con lo que está solamente como al alcance del tiempo a una hora, mañana, 24 horas, ¿no es cierto? Y Claro. es como todas estas dimensiones de conectarnos con la realidad, que para especialmente gente que estamos vinculados a la academia, nuestra cabeza muchas veces está a meses o a años de planificación. Claro. Ahora que tú aludes al mundo de la academia, de la universidad, ¿qué percepción tienes que en general los estudiantes, los jóvenes con los que has podido tener comunicaciones mediadas, obviamente como las que estamos teniendo todos, tienen sobre lo que está ocurriendo, sobre la pandemia, sobre la crisis por la cual igual atraviesa el país, pandemia mediante o no, pero que ahora están ellos obligados a estar confinados o en casas de sus padres, o solos, solas, muy jóvenes, en parejas también, muy jóvenes tal vez, nunca pensando vivir esto juntos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia de aprendizaje compartido y que por el lado positivo que puede mirarse de este fenómeno es que ha sido acompañado. Y eso yo lo agradezco. Yo agradezco muchísimo las instancias que tengo de compartir con estudiantes en tiempos de clase. A veces, obviamente, las clases han tenido sus dinámicas, se han visto perjudicadas, más, menos, según cada una, pero ha sido muy enriquecedor el poder compartir
con ellas, con ellos en estas salas virtuales, tener espacios de conversación, a veces de reflexionar acerca también de lo que está pasando con respecto a la pandemia, con respecto a las distintas contingencias, las realidades de cada una, de cada uno. Y eso yo creo que la universidad como que en mí por lo menos ha despertado como ese origen que siempre ha tenido, que es como esta reflexión compartida, ¿no? No solamente pensar en el programa, los contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son vitales para la universidad, pero más como estos espacios de discusión y reflexión que son vitales. Y bueno, y hoy en día se está poniendo justamente en juego esa variable que es la presencialidad. Puede funcionar esa reflexión, puede haber un intercambio de confianza, de miradas, de expresiones eh, a través de estas máquinas que nos median. Es un tremendo experimento que estamos siendo partícipes todos como sociedad. Claro, yo creo que eso es algo que también está en permanente como tensión, porque yo creo que todos igual nos hemos de alguna u otra manera emocionado a través de, por supuesto, depende mucho también quiénes son nuestros interlocutores, qué tipo de contenidos se están manejando por las redes, en estas comunicaciones virtuales. Hay personas que tienen mayor capacidad también como de expresarse frente a una cámara, ¿no? Yo lo he conversado, por ejemplo, en otros círculos, como algunos de los niños pequeños no están queriendo acercarse tanto a las cámaras, ¿no? Y claro, porque no tienen quizás esa costumbre, ese uso que nosotros como adultos sí llevábamos 2, 3, 5 años a lo mejor de este tipo de llamadas, conversaciones, hábitos, ¿no? Y eso es interesante que está empezando a ocurrir ahora, ¿no? No solo me refiero a los niños, sino también a otro tipo de gente que a lo mejor no tiene o no está en la disposición también de este tipo de comunicación, ¿no? Sí, sin duda. Y estamos siendo todos conejillos de India en este experimento. Y los niños como que tienen o sea, yo como que me acuerdo mucho, pienso mucho como en lo difícil que es el crecimiento en este espacio reducido. También pienso como lo positivo que es estar cerca muchas veces de sus padres. Entonces eso tiene un aprendizaje que es muy primitivo, ¿no? Como que nosotros como habíamos armado todas estas estructuras sociales donde prácticamente vivíamos trabajando, o sea, nuestra vida pasa más tiempo en el trabajo que en la casa y de repente se está volviendo como a prácticas que son más bien de nuestros orígenes como especie humana. Eh, Y, pero y también está este comportamiento con estas cámaras, que algo de eso también nosotros sin saberlo estábamos experimentando en estos proyectos artísticos en los que trabajo, pero el estar constantemente mediado por cámaras, invadido con esta sensación de que uno no sabe muy bien quién está al otro lado, con estas paranoias de que se cuelga gente que no estaba invitada a las sesiones de Zoom, todos unos protocolos de comportamiento que a mí me tienen muy intrigado. mm, sí, es cierto que además, bueno, entramos a un universo de nuevo donde hay gente que estaba más o menos enterada del uso de ciertas tecnologías y con mayor o menor confianza, etcétera. Y te iba a consultar que en todo este tiempo de un poco que todos hemos tenido de dedicarle más a ciertas escuchas, a ciertas lecturas también. ¿Qué te ha sorprendido de lo que has escuchado el último tiempo, o ya sea de las redes, o de producciones de artistas sonoros, o algún material también, y que gente que nos ha compartido cómo ha revisitado, por ejemplo, películas, y que no sé, de Ignacio Agüero hacía una reflexión muy linda sobre los últimos films de Ruiz, ¿no? Y cómo también en ciertas cosas eran premonitorias de mucho de lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? Eh, sí, no sé si tengo alguna sugerencia de material sonoro o audiovisual que esté muy relacionado con reflexiones de lo actual.
Lo que sí te puedo compartir es que he estado, pero por un tema de un proyecto que ha sido difícil de realizar, estamos con un proyecto de investigación muy bonito rescatando la figura de José Vicente Azuar, uno de los fundadores de la carrera de sonido en la Universidad de Chile, y que estamos haciendo un proyecto junto a su familia. Él falleció el año 2017 y, y de digitalización, restauración y puesta en valor de unas cintas que están en la bodega de José Vicente Azuar y que eso me ha hecho también estar escuchando música de él, compuesta hace 40, 50 años atrás y que me encuentro fascinante y bueno, estaba y lo recomiendo, están sus discos, hay discos que están publicados en este sello de Pueblo Nuevo, que se pueden escuchar gratuitamente en internet, se pueden descargar también. Y eso te podría compartir de lo que estaba escuchando estos últimos días, pero con respecto a cosas más de reflexión de escucha, yo te recomendaría sí revisar a un artista sonora que es genial, que se llama Paulino Oliveros, y que justamente su investigación tiene que ver con este tema de la escucha. Ella ocupa este término de la escucha profunda y que sin duda es muy relevante para lo que estamos viviendo hoy en día. Claro, claro. Qué interesante, Javier. Sí, bueno, efectivamente también todo este tiempo y este periodo ha permitido revisitar como sus obras, nuestras obras, ¿no? Nuestros proyectos, nuestros abordajes de ciertas iniciativas. ¿Qué te ha pasado respecto a volver a pensar en proyectos como Emovere o como alguna de las investigaciones, tanto creativas como reflexivas que has tenido en los últimos años, que al contraste o digamos, la tensión con lo que pasó en octubre y con lo que está ocurriendo ahora, definitivamente a veces lo teníamos planteado en otros términos, ¿no? Sí. Bueno, sin duda, hay proyectos que tenían una planificación y que esa planificación eh, se modificó en octubre y que ahora está con más incógnitas. Eh, los veo como procesos, los veo Como, como procesos distintos. Perdón. sí, no era eso un poco, como más en términos como de los planteamientos iniciales, por ejemplo, ciertas búsquedas hacia la sensibilidad o hacia el uso de tecnologías, que obviamente tiene como un remesón con lo que pasa en octubre y ahora vuelve a tener un remesón, ¿no? Entonces, de alguna manera uno observa y se pregunta, bueno, aquellas preguntas iniciales que yo me hacía con tal proyecto, son igualmente, qué sé yo, planteables, válidas o no en este contexto donde han cambiado tanto como las prioridades también, las sensibilidades, etcétera. Sí, ahí, claro, hay una pregunta quizás eh, compleja que tiene que ver con cuál es la cercanía que pueden tener las preguntas artísticas con su contexto y con la realidad en que son creadas. Y eso obviamente son inseparables, pero también me gusta pensar de que pueden no necesariamente estar conectadas directamente con los acontecimientos y con el contexto inmediato de donde están generadas. Eh, y por supuesto que pensando en la obra que estábamos por inaugurar, que esta obra que realizamos junto al núcleo de Movere, que se llama Intersecciones Frágiles y que está montada en el Museo de Arte Contemporáneo, esperando ser inaugurada. Iba a ser inaugurada a fines del año pasado, después se movió a marzo, y bueno, y en esto estamos. Pero ha sido muy rico con el equipo de Movere, con Francisca, con Mónica, poder tener este espacio de pausa, de mirar hacia atrás y en el momento de estar analizando un poco cómo surgió esa obra, porque uno está con la vorágine de estar
produciendo, fabricando, componiendo, a veces no tiene como ese espacio más reflexivo, y haciendo esas lecturas atrás, sin duda que hay preguntas que son muy relevantes para lo que está pasando. Uno de los componentes de Intersecciones Frágiles es esta escultura instalativa que se llama Sensorium, y Sensorium justamente tenía esta pregunta hacia la propiocepción de quien la visitara, de poder observar, medir, conectar. Tiene cámaras que están mirando de distintos ángulos a la persona, micrófonos, sensores fisiológicos, y que da una respuesta, una especie como de espejo virtual de lo que le está pasando a esa persona. Y claro, yo comparo ese objeto, ese dispositivo con lo que estamos viendo cada uno de nosotros en esta realidad, y veo muchas conexiones. Y qué es lo que te devuelve el medio, cómo te hace preguntas sobre tu propio comportamiento, esta sensación de estar constantemente hablándole a un otro que está en un espacio desconectado, pero también viéndote a ti mismo en la cámara. Son todas cosas que sin haberlo declarado estaban implícitas en alguna de esas investigaciones artísticas. Eh, pero, pero también agradecer como lo que implica esa pausa. También Claro. hay algo ahí que se nos estaba pasando a todos, quizás un poquito por encima, ¿no? La, la, la constante necesidad de estar produciendo, de estar realizando nuevos proyectos, del siguiente fondar, del siguiente fondo, y que eso como que no te permite mucho estos espacios de reflexión que, que son muy necesarios. No, y muy interesante también la experiencia que tienen ustedes de esta pausa forzada, digamos, ¿no? Es como un cámara lenta que no todos tienen respecto a ciertos trabajos, porque a veces solo hay un montaje escénico o hay una exhibición de plástica o arte medial, qué sé yo, 3 semanas, y de repente ustedes se quedan en ese proceso como de la circulación, de la exhibición, y además en un momento en donde muchos de esos principios entran en cuestión, ¿no? La misma, yo lo he pensado mucho, por ejemplo, los espacios tradicionales del arte, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con nuestros museos? ¿Qué va a pasar con las bibliotecas públicas como se consideraban? Yo sé que evidentemente vamos a volver a una cierta normalidad en algún minuto, pero va a haber seguramente tensiones nuevamente de este campo que sigue expandiéndose de la virtualidad, de la distancia, del poder pedir el libro a la biblioteca municipal por internet y no tener que ir ahí a hacer la fila y saludar a la señorita, y después ya no va a haber una señorita, sino va a haber un programa que te va a contestar así a tu celular o a tu aplicación de que ya llegó el libro que querías a tu casa, y así con un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también interesante planteárselo desde ese lugar, ¿no? Sí, es una especie como de arma de doble filo, creo, porque, porque somos animales que nos sabemos adaptar a los cambios, y creo que ha quedado muy demostrado en esto. Y sin duda podríamos modificar nuestras conductas y, y pasar a actividades cada vez más virtuales, y probablemente nos podríamos adaptar a eso. Yo espero que no sea el caso. Eh, yo creo que el visitar, el compartir en un espacio de museo, de salas escénicas, de ir a una sala de teatro, estar en una sala de conciertos, son experiencias bastante irreemplazables. Eh, y espero que de alguna otra manera la lección de esto no sea que, bueno, si en realidad podríamos hacer unas visitas virtuales, ¿no es cierto?, a cierto espacio, o reemplazar Claro. la experiencia. Yo entiendo que eso está en juego ahora, y que justamente como vamos a seguir haciendo arte. El arte no depende de los espacios, y que van a haber formas de expresarnos y de poder transmitir
y generar este tipo de conocimiento de alguna otra manera, estemos donde estemos. Pero por eso digo que es peligroso, porque como nos podemos adaptar y estamos acostumbrados a eso, Claro. hay que tener, como espero que tengamos ahí también la mirada suficiente para discriminar qué cosas son esenciales y cuáles son como la importancia de esos espacios de compartir. Y no perder esa capacidad crítica, ¿no, Javier? Que tú la evocabas de una manera muy, como a mí me pareció hermosa, digamos, en el término, cuando estás dialogando con estos estudiantes, aún de manera virtual, aún de manera remota, emerge esa comunidad, digamos, en torno a un conocimiento compartido y de saberes y de inquietudes conjuntas que también co-construyen ese conocimiento, ¿no? Evidentemente uno como profesor también se va nutriendo de sensibilidades, de miradas sobre la realidad que traen ellos y por supuesto uno como profesor, profesora, comparte ciertos aprendizajes, digamos, ¿no? Pero en ese compartir yo creo también y en ese despertar crítico me parece muy bueno como recordar que hay que estar siempre como alerta y también en permanente, digamos, mirada crítica para no caer también en eso, ¿no? Ciertos disciplinamientos, ciertos como, que además en Chile yo lo veo difícil porque se nota un permanente como referencia a que está en pausa el movimiento social un poco, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y ligado con lo que conversábamos, hay esto también ha puesto ahí ha puesto en juicio como la precariedad de nuestro medio. O sea, yo puedo quizás tener estos espacios de reflexión y puedo tener esta conversación incluso contigo porque soy parte de una universidad con una cierta estabilidad laboral que me permite seguir reflexionando y que me permite seguir haciendo actividades como artista, como académico, pero sabemos que esa es una minoría dentro de nuestro medio. Y, y bueno, y es importante también que podamos tomar acciones con respecto a cuáles son las formas de sociedad que queremos construir en torno a esto. Eh, Hay sin duda modelos que podemos revisar y que podemos aprender de su experiencia a nivel internacional, pero, pero una crisis como la que estamos viviendo es muy perjudicial obviamente muchos sectores de la sociedad, pero para el mundo artista es trágico. Y, y ahí también me pasa a un nivel ya más personal como de este sentimiento de culpa, ¿no? Como que no siento que yo debería tener este privilegio de poder mantener una actividad reflexiva, académica, artística, cuando muchos de mis colegas no lo pueden hacer. Sí, yo, bueno, es casi también un tema recurrente, lo hablé desde la primera conversación o de las primeras conversaciones que tuve cuando estábamos recién probando esta plataforma, todavía no transmitíamos literalmente en vivo o no compartíamos tanto. Esta sensación de culpa, un poco del artista o de claramente ciertos artistas y en este caso ciertos miembros de una institución como la universidad y de una universidad como la Universidad de Chile, que de alguna manera tenemos por un margen al menos mínimo de meses o este año una cierta seguridad, ¿no? Y esa seguridad no es compartida en lo absoluto en el medio artístico, con muchas de sus colaboradoras, colaboradores, artistas de proyectos diversísimos, ¿no? Que hoy están en una situación difícil y yo creo que también eso es siempre importante mencionarlo dentro de los temas prioritarios porque es un sector eh, laboral muy invisibilizado, ¿no? Que está como más o menos detrás de una gran caricatura que es como son los artistas reconocidos públicamente, digamos, ¿no? A nivel popular o no, pero detrás hay una legión de gente que hoy está, y algunos sin recibir ingresos desde octubre, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que
espero que parte de las reflexiones que como todos estos sucesos que hemos estado viviendo eh, no se agoten, no se olviden en este discurso que escuchamos recurrentemente de la vuelta a la normalidad, eh, de que hay problemas estructurales de cómo organizamos y cómo priorizamos en nuestra sociedad que tienen que revisarse y que sin duda que tienen que actualizarse. Y creo que especialmente nosotros desde la Universidad de Chile y nuestro rol como artistas tenemos que ser más propositivos, y lo digo casi que como que me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Espero que ese rol como que no se nos puede olvidar que es siempre prioritario en nuestra actividad, esta universidad para la sociedad. Claro. Sí, yo en ese sentido tengo una sensación de cierta conformidad con el trabajo que ha hecho la Universidad de Chile. Está muy involucrada en este momento con todo lo que está ocurriendo. Yo creo que está involucrada desde hace varios años, en general históricamente. Además, es una universidad que está en la base de la República en Chile, y si uno ve históricamente, y actualmente yo creo que con ambas crisis ha estado muy presente. Yo creo que precisamente eso es lo que nos movió a impulsar esta plataforma de arte urgente, de conversaciones con ustedes, de que los escucharan, de que pudieran visitar sus entrevistas después, ustedes las pudieran replicar, se pudieran también discutir en torno a ciertos tópicos con los jóvenes, con los estudiantes, con el público en general. Y queremos y lo compartimos así con quienes nos están siguiendo, que pronto esta plataforma tenga otros tipos de proyectos, ¿no? Compartir, por ejemplo, qué hay en los discos duros de ustedes, alguna creación inédita, algún proceso de creación, algún registro, alguna obra que bajaron, ¿no? Que les ha llamado mucho la atención, que no habían visto. Luis Horta nos habló de consultar entrevistas de los años 20 sobre el cine, Ignacio Agüero revisitando a Raúl Ruiz, por ahí también pasó otro anuncio. Vamos a ayudar a la Universidad de la República en la convocatoria del Festival de Arte Sonoro de este año, Monte Audio, a hacer una convocatoria, y en eso te vamos a pedir que nos ayudes a difundirlo con estudiantes y jóvenes en Chile, a producciones radiofónicas. Va a haber una convocatoria a producciones radiofónicas que se van a lanzar en el próximo Festival Monte Audio. Y bueno, esto, ¿no? Dejar espacios para conversar, para compartir saberes, conocimientos a partir del arte y con el arte, Javier. Excelente. No, yo celebro esta iniciativa como muchas otras en que doy fe que has liderado, Fernando, y que se están realizando a nivel de universidad. Eh, creo nada, que tenemos que- que aportar también a nivel de políticas más a nivel de país, ¿no es cierto? Como de qué es lo que está pasando con el Ministerio de las Culturas, qué es lo que está pasando con esta precariedad a nivel eh, de cómo afecta la precariedad laboral, ¿no es cierto?, de los artistas, las artistas a nivel Claro. nacional, y que, y que creo que podemos ahí también ayudar a proponer políticas, fórmulas, ¿no es cierto?, estructuras. Sí, de todas maneras, y recogemos como el guante y la invitación tuya de DICREA. La Universidad de Chile tiene que tener un lugar de mayor, o visibilizar y dar mayor visibilidad a las diferentes voces que tienen sobre la importancia del arte y la cultura en Chile, y qué mejor que la discusión constitucional que va a empezar a ir, esperemos, reemplazando lentamente a la pandemia, en la cual nos vamos a meter durante todo este segundo semestre y el 2021. Entonces, ahí, de todas maneras, como artistas, como académicos, profesores, etcétera, y funcionarios de la universidad, en estas áreas creo que tenemos que marcar una postura y diferentes iniciativas o diferentes propuestas, ¿no? Así que,
Javier, te queremos agradecer muchísimo que te hayas conectado hoy, en esta tarde, que acá por lo menos en los barrios de Ñuñoa ya está lloviendo y bueno, y nos seguiremos viendo, vamos a invitar seguramente de nuevo a otra conversación cuando el programa y la plataforma siga avanzando, y muchas gracias a todas y a todos por conectarse hoy con Javier. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Saludos. Bueno, chao, que estén muy bien, chao a todos. Chao, chao.